Hola mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí hoy una conexión. No podía esperar más para este momento. Hoy vamos a conectarnos con las energías de nuestra patria de Venezuela, lo que está sucediendo, la situación actual tal cual se está manejando en este preciso momento. Ya ustedes saben, para nadie es un secreto, de que las energías están bastante convulsas, de que la magnitud de lo que está sucediendo puede parecer, y lo es, muy abrumador, pero recordemos que todo comienza desde nuestro centro al conectarnos. Vamos a conectar nuestra luz, nuestra energía, vamos a manifestar las mejores energías de vibraciones altas. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu maravillosa presencia, claro que sí. Esta vez vamos a estar con 8 Zen a nivel de oráculo y manejando 2 tarot de momento. Vamos a ver cómo vamos adelante. Empecemos, mi gente. Tenemos aquí el darse cuenta. Ok. Arcano mayor en 8 Zen, el darse cuenta es el equivalente al tarot tradicional, decir el carro, arcano mayor del carro, pero aquí en 8 Zen se manejan las energías de una manera más distinta, más particular. Aquí nos están diciendo que detrás de un velo que hay algo que no hemos visto y nos están pidiendo, mira, aquí close up, que nos demos cuenta, darse cuenta. Hay algo que está sucediendo tras bastidores, tras el velo, que es importante que estemos conscientes. Tenemos aquí el silencio, arcano mayor, wow, arcano mayor de la luna. Claramente, sí, aquí una energía bastante potente de algo que está sucediendo guardado, algo que no está siendo desvelado de momento. Aquí veo ojos cerrados, veo movimientos porque en la noche, en la oscuridad de la noche, bajo la luna, se manejan muchas energías, se maneja muchísimo, pero de momento no se puede desvelar. Aquí nos están pidiendo en este preciso instante a nivel energético, 800 nos recomienda que nos demos cuenta de que hay un silencio, quizás sea un silencio necesario. Tenemos aquí, wow, es que 800 cuando habla, Tenemos aquí la política, otro número 7, tenemos arcano mayor 7, la política el 7, tenemos aquí 7 de espadas, es los enemigos, los ladrones de energías, ladrones energéticos, ladrones de energías, ladrones de falsas máscaras. Fíjate, máscaras, porque ya decir falso y máscara es redundar. Aquí veo el rostro de la falsedad, el rostro de lo que no se muestra, de lo que no se sale. Mira, y con la luna a mí se me ponen los pelitos de punta porque de verdad que todo, mira qué entramado de energías tan detrás de telas, ¿no? De bastidores. El darse cuenta detrás de un velo, fíjate que esto me llama mucho la atención. Detrás de un velo como que se abre como una especie de cortina, como un velo que se rompe, el silencio, la noche, nos habla la política, tenemos acá la paciencia. Bueno, mira, mi gente, yo te voy a decir algo. Ya con estas 4 cartas de 8 Zen, yo te puedo decir prácticamente hacia dónde se va dirigida la lectura. Tenemos acá, se nos pide un momento, un tiempo, de no solo de paciencia, sino de extra paciencia, porque no se puede adelantar un parto, no se puede adelantar una fase lunar, no se puede adelantar la primavera, no se puede adelantar el invierno. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Por más que tú y que yo querramos, no se puede adelantar. Las cosas van a suceder en el momento, en el tiempo exacto y correcto. Aquí tenemos la amigabilidad. Tenemos un 2 de copas debajo en el fondo de la baraja de 8 Zen. 8 Zen en este momento me está sirviendo de oráculo y de tarot. Así que nos habla de esas energías amigas, energías hermanas que están apoyándonos, unidas con nosotros, echando para adelante. Hermanadas cada vez más, entendiendo el proceso real de lo que está sucediendo en Venezuela. Y no solamente en el presente, sino en el pasado. Fíjate lo que me están indicando así a nivel de extra.
Me están diciendo que aquí hay un esclarecimiento. Aquí no solamente se han caído caretas y se está como que siguiendo un juego, es lo que yo puedo entender. Se está siguiendo un juego, se está siguiendo una especie de vamos a ver hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde eres capaz de llegar, porque se requiere como que el destapar o el terminar de destapar una olla o el terminar de reunir, porque aquí nos habla la emperatriz de reunir pruebas, de reunir las suficientes, exactamente, pruebas, evidencias como para poder ir a por ti. Aquí las sonrisas cada vez son más falsas. Lo que está por detrás, solo Dios lo sabrá. Y entre ellos que se manejan a este nivel, déjame decirte que las hay. Hay conversaciones tras bastidores, aquí nos los dejan mucho más claros, nos piden por favor que nos demos cuenta, que no bajemos el ánimo, que sigamos arriba, que sigamos adelante, que si tenemos a una mujer embarazada en la familia, lo más lindo que podemos hacer es animarla a seguir su proceso de embarazo, a seguir su proceso, su evolución, que siga su bebé creciendo y evolucionando, aunque el embarazo no esté fácil, aunque sea un embarazo muy difícil, pero como familias, como personas que queremos a esta mujer que se llama Venezuela, tenemos que auparla, protegerla, quererla, cuidarla y decirle que todo va a salir bien, que se mantenga en calma, que la apoyamos, sobre todo que la apoyamos, que estamos con ella, que tenemos paciencia, que no creemos que las cosas van a salir mal, todo lo contrario, que estamos confiados y confiadas de que las cosas van a salir bien. Bueno, mi gente, vámonos al tarot, ya a nivel oracular. Ha sido bastante fuerte. Es que esto viene potente esta energía. Aquí vengo el 5 de bastos. Mira, esto va dirigido completamente, me lo están hablando porque pensando en este arcano que me salió aquí, vemos ahora mismo unos serios conflictos en este instante de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Quítate tú para ponerme yo he hecho más, tú no has hecho nada, yo más que tú más que yo menos que tú, yo menos que yo. O sea, esto es muy complicado porque en este preciso instante veo gente, por decirlo de una manera respetuosa, veo sabandijas intentando arrancarse los trapos que tienen puestos para quedarse con algo. Esto es mucha falsedad, mi gente. Aquí es mucha falsedad. Vamos a seguir manejando las cartas. Vámonos arriba, mi gente, que sí, conectando con energías. Venezuela, vámonos arriba. Aquí tenemos 2 de espadas. 2 de espadas, la luna por debajo, tenemos la política. Tenemos una energía bastante fuerte de un toma y dame, de una indecisión, de un no saber a dónde ir. Pero te estoy hablando de falsedad a nivel de la gente que ya ha sido falsa, que siempre ha sido falsa, que siempre nos ha engañado, nos ha mentido. Hablo de la oposición, los que han servido, entre comillas, de lavacaras, el régimen, todos estos que conocemos, estas sabandijas que conocemos, que ya no hace falta mencionarlos, de verdad que no, pero que lo único que han hecho es lavarle la cara al régimen, engañarnos a todos nosotros, mentirnos, hacernos creer que están haciendo algo y lo que están haciendo es validar la dictadura, pues lo quieren volver a hacer. Ahora mismo se les está poniendo en 3 y 2. ¿Y cuál es el 3 y 2? Te lo voy a decir. Mira, wow, 3 de espadas. Mira, 2 de espadas y 3 de espadas. Va a ser que esta gente, estas musarañas, son unas musarañas, son unas musarañas, los pusieron en un 3 y 2. O nos ratificas y nos apoyas y nos ayudas a seguir lo que siempre hemos hecho, o te desapareces de por vida y te olvidas de cualquier apoyo, cualquier ayuda, cualquier subvención, cualquier tetica de la que hayas estado pegado. Aquí hay una conversación muy fuerte entre lo que es el régimen y estas sabandijas que han estado siempre chupando y queriendo meterse, y lo han hecho porque de eso han vivido. Fíjate que está esto. Y les dicen, fíjate algo, le dicen, vale, está bien, lo vamos a hacer, pero ¿con qué se encuentran? Con el intríngulis de que si ellos aceptan formar parte de una oposición, entre comillas, con una dictadura, van a formar parte, que muchos de ellos ya están
de una lista de también sancionados por Estados Unidos. Sí, señor. Nos vamos a dar cuenta en los próximos días de que muchos de estos bichos, muchos de estos bicharajos, de estas sabandijas, van a aparecer en listas de sancionados. Así que ahora tienen un 3 y 2 que no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben para dónde correr. Pues mira, van a correr hacia el lugar que les dé más dinero, que les dé mejor beneficio. Pero no les conviene en este momento ninguno de los dos. Lo que más les gustaría a ellos, seguir siendo parte de las máscaras de la dictadura, seguir viviendo de todo esto que ellos hacían, seguir lavándole la carita a la dictadura y por debajo beneficiarse. Pero saben que están en listas futuras, próximas, para ser como sancionados. Van a ser sancionados por Estados Unidos. Ay, papá. Y muchos de ellos viven allí, así que lo tienen complicado. Lo tienen complicado. Sobre todo uno que sale vociferando, hablando y gritando mucho. Está ya con su familia. De hecho, se llevó todo lo que pudo, colocó a toda su familia en aquel lado y ahora tiene temeneje porque no sabe qué hacer. Y lo tiene complicado, lo tiene muy complicado. Porque si apoyas al régimen, estás entrando en delito. Eres un delincuente, formas parte de no son criminales, no, son terroristas. Y si tú los apoyas, pues eres parte de ellos. Pues vas a estar dispuesto a asumir ese peso que te viene. Y así por todo lo demás lo que viene. Mi gente, yo sé que esto no está siendo fácil, por eso se nos pide paciencia. Pero es un proceso que no empezó ahora, no empezó. Esto viene ya desde hace rato, desde hace tiempo. Tenemos aquí, sí señor, mira, mucha gente yéndose. Muchas personas yéndose. Seis esto es complicado. 6 de espadas nos habla de mucha gente yéndose. Muchos problemas en las fronteras, mucho dolor, mucha pena, mucha persecución de lo que es el gentilicio venezolano, ahora más que nunca. Qué impotencia, de verdad, te lo digo, qué impotencia. Mi gente, no es momento de bajar la fe, es momento de ayudarnos entre todos. Momentos de persecución, momentos en que familias están otra vez volviendo a ser separadas, que vuelta atrás, a comenzar otra vez desde menos que cero. Niños, familias, madres, padres, esposos que se separan, mujeres embarazadas, wow. Mira, por aquí tenemos un 6 de espadas, aquí tenemos un 6 de pentáculos. Mira, mi gente, esto me llena mucho el corazón de alegría, porque para estas energías tenemos esta contraparte. Tenemos que no va a faltar el apoyo, no va a faltar el apoyo. Para un 6 de espadas tan doloroso como este, tenemos un 6 de oros. El 6 de oros nos dice que toda esta gente que está en dolor, que está ahora mismo en tinieblas, que no sabe qué hacer, literalmente no saben qué hacer. No tienen nada, no tienen casa, no tienen tierra a donde volver, no tienen legalidad, no tienen nada. Hay un 6 de pentáculos. Se les abren oportunidades, cada vez van a ser más las oportunidades que se van a abrir. Van a haber ayudas, va a haber aporte humanitario. Sí, señor, sí va a haber aporte humanitario, sí va a haber ayuda. Porque cada vez es más la cantidad de gente que sale desesperada. Pero esto va a haber ayuda, va a haber apoyo. Que quizás no sea suficiente, pues sí, quizás no sea suficiente para todos, pero las intenciones están. Esta se volteó casi que sola. Tenemos aquí el 5 de pentáculos. Mira, 5 de pentáculos nos habla del frío, nos habla de las tinieblas, nos habla de dolor, de escasez, de falta de recursos. Aquí nos habla de traición. Tenemos una disyuntiva muy potente en este momento, en el que hay grupos. Ahora mismo lo que es la diáspora venezolana a nivel internacional, válgase la redundancia, diáspora, está dividida en 2 fuertes grupos, ¿vale? Y aquí vemos este 2 de espadas fuertemente marcando la lectura. Hay un grupo en el que irremediablemente va a tener que regresar a la patria, a Venezuela, por así decirlo, que son inocentes, que no han tenido ni arte ni parte, personas que han llegado de la manera que han podido llegar a Estados Unidos y ahora van a tener que volver a sufrir un proceso bastante difícil, sí es verdad. Pero te voy a decir algo, mi gente,
También hay un grupo bastante potente, bastante grande de criminales que están escondiéndose detrás de estas faldas. Es que son cobardes, están metiendo debajo de las faldas para poder beneficiarse de ciertos beneficios que se los están ofreciendo. Vamos a seguir bajando las cartas, lo cual, esta carta me va a ver clara, sí. Aquí tenemos el 10 de bastos, mira. Fíjate, captura aquí este 10 de bastos, porque este 10 de bastos nos dice todo el resumen de lo que yo voy a decir en este instante. Se piensa, se cree que esto que ha pasado, aquí está plasmado en las cartas aquí abajo, no ha sido visto por este rey de bastos, que es el rey de la acción. Es el poder que en este instante tiene la acción de tomar decisiones. Es la persona que está en acción. Y fíjate que este rey de bastos tiene la mano en la cara en actitud de examinar, de esperar a ver qué sucede, y con el basto empuñado. Esto es acción que viene. Y toda esta burla, porque esto ha sido una burla, fíjate algo, mucha gente ha salido perjudicada, mucha gente muy perjudicada, mucha gente muy dolida, pero aquí hay una gran burla con toda esta gente que enviaron de Estados Unidos para Venezuela y fue recibida por Diosdado Cabello como si fuesen sus hermanos del alma. Aquí hay unos ojos que están mirando y analizando cada milímetro de la información que está viviendo Venezuela en este instante. Mi gente, no flaqueemos, no es momento de flaquear. Los ojos están encima ahora mismo de Venezuela y no es de gratis. Fíjate algo, ya a esta gente, y lo lamentable en este momento es que hay personas inocentes. Es lo que yo lamento. Hay personas inocentes, sí señor, sí las hay, no te voy a decir que no. Pero cuánto criminal, cuánto terrorista hay de por medio. Esto es una careta que tenía que terminar de derrumbarse, y aquí está. Por algo han salido tan claras las cartas de Ochosen. Esto es una política, una careta que tiene que terminar de derrumbarse. Y ya se vio, ya se ha visto. Problemas con las fronteras a tope. Problemas con Colombia, Venezuela a tope, pero a tope a montones. Problemas con Cuba, pues también, traiciones. Aquí hay conflictos, peleas con Cuba. Me están diciendo ya empezándome las preguntas a llegar así a nivel de mente. Con Cuba también problemas. Nicaragua, ni hablar de Nicaragua. Aquí hay problemas con todas las dictaduras del continente. Venezuela se ha anotado la dictadura venezolana se ha notado muy negativamente con todas las otras dictaduras, y hay una baja muy potente a nivel de fuerza, de equilibrio. Estados Unidos está esperando el momento adecuado, el momento perfecto, de que estos bichos se terminen de sacar los ojos. Y el momento de actuar es pronto. Solamente se nos pide paciencia. Vamos a seguir sacando las cartas. Pero sí te voy a decir algo. Muchos de los que están siendo presos políticos de la dictadura, también, es que las cartas son muy claras, se les está pidiendo, fíjate algo, personas que han sido detenidas, retenidas en contra de su voluntad e injustamente están siendo extorsionados para que declaren y para que formen parte, mira qué maquiavélico es todo esto, para que formen parte de las filas opositoras a cambio de su libertad. A cambio de su libertad y de la vida de sus familiares. O sea, esto no es algo con lo que se puede tomar a menos. Esto es algo bastante potente. Aquí hay mucho dolor, mi gente. Mucho dolor. A ver, ¿hay alguna pregunta? Hay comentarios de satisfacción y gozo al ver que personeros que tuvieron la oportunidad, la confianza, el cariño del pueblo venezolano traicionaron siendo corruptos, robando el dinero de ayudas. Hay felicidad por eso y bueno, la duda, ya que la energía se mantiene, es cómo va la estrategia. ¿Quién está... ¿Qué está sucediendo en el mundo invisible? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Hacia quién van primero? ¿Son estrategias ahorita de fuerza, de logística, de política? Pues eso, ¿qué vemos sobre la estrategia? Mira, vamos allá. Mira, ahora mismo, vamos a sacar acá. Ok, tenemos el mago. Mira, el mago me está hablando de reunión literalmente de magos. Reunión de titanes.
convenio entre titanes, conversaciones entre titanes, me están hablando claramente. Aquí me están hablando de el gobierno de Rusia y el gobierno de Estados Unidos. Hay conversaciones, hay acuerdos que me están hablando aquí, arcano mayor 0 del loco. Mira, el 1 del mago y el 0 del loco. Aquí entre Estados Unidos y Rusia se está planteando una estrategia. Ojo, yo esto lo estoy viendo a nivel de cartas. Vamos a ver, esto es con calma. Aquí esto, aparte de ser un tema de primera importancia a nivel de presos políticos, a nivel de genocidio, a nivel de todo esto, también es a nivel geopolítico, es a nivel de estructuración, de reorganización mundial. Aquí no se está hablando de poner orden en la fiesta de 3 niños que montaron una fiesta en el parque y vamos a organizar. No, esto se está hablando del desequilibrio de un continente entero, de un hemisferio entero, que pone en peligro lo que es la economía de un hemisferio entero. Aquí hay conversaciones entre 2 titanes muy potentes, aclarándose y poniéndose de acuerdo en cómo van a estar las cosas. Me están indicando claramente que Rusia retira el apoyo a Venezuela. Rusia retira el apoyo a Venezuela. No está de acuerdo con todas las porquerías porque le conviene más llegar a acuerdos. Sí, se retira. Aquí hay un 8 de copas. Aquí hay una retirada de un titán. Aquí un titán que se retira el apoyo a Venezuela y automáticamente las dictaduras de Latinoamérica quedan desatendidas. ¿Por qué? Porque hay convenios que benefician más a la larga. Y estos gobiernos, créeme que estos gobiernos, aunque parezca loco, ellos les importa mirar más hacia el futuro que el presente. Y les interesa más cuando los países están estables, estabilizados, que cuando hay estos conflictos y estos revuelos. Ya aquí tenemos, mira, me salió en este instante la reina de bastos. Abajo tenía el rey de bastos. Aquí tengo la reina de bastos. Convenios, acuerdos a sangre fría. Convenios y acuerdos a sangre fría. Aquí no se va a dar un paso en falso. O sea, yo no te voy a dar a ti nada, absolutamente nada, si yo no me beneficio y viceversa. No estamos hablando de 2 señoras del condominio que se ponen de acuerdo, no. Estamos hablando prácticamente del gobierno a nivel planetario, a nivel global, mi gente. Y en este instante Venezuela es la piedra en el zapato de Estados Unidos. Y una parte importante de esta conversación en la mesa de diálogo está el tema de Venezuela. Quitársela, ¿qué más conviene? Quitarse esta porquería o seguir con esa porquería. Más conviene quitársela. Porque también conviene aperturar otro tipo de negocios. Y la reina de bastos nos habla del florecimiento. Mi gente, yo lo vengo diciendo, para la primavera. Reina de bastos es la reina de primavera. Es la reina ya que empieza en abril. Abril, mayo, estos meses primaverales, cuando los girasoles empiezan a mirar el sol. Siempre lo he dicho, abril, mayo es la temporada de Venezuela. Esta reina de bastos tiene un gato negro en su regazo. Esta reina de bastos es acción, es potencia, es poder, son conversaciones, es frialdad y es acción. Aquí no es que yo te voy a dar porque me gustas, porque te quiero, no, aquí es porque me conviene. Y lo vamos a hacer claramente porque me conviene. Te conviene a ti y me conviene a mí. Fíjate que aquí tenemos la política de por medio, se nos pide paciencia. Aquí hay una estrategia muy bien entramada y no olvidemos la luna de fondo que nos habla de silencio. Una de las reinas del tarot que mantiene el silencio y la estrategia es la de bastos, igual como el rey de bastos que salió en las cartas de abajo. Son los reyes más cerrados y silenciosos y de acción del tarot. Ellos no te van a develar nada, pero lo están haciendo todo, mi gente, todo. La acción se está ejecutando, se está haciendo. Que no veamos resultados. Creemos que no vemos resultados, pero se están dando movimientos bastante fuertes. Estas conversaciones que yo estoy viendo en este punto reflejados, créeme, mi gente, que no son juego de carritos, no es para tomárselos en broma, no es para dudar ni para creer que, mira, como no es mañana, no va a ser nunca. Mi gente, no. Lo dije hace tiempo. Esto es una sorpresa que nos viene para la primavera en el hemisferio norte.
abril, mayo, en estos meses. Y si no es en abril y en mayo, no importa, pero es en primavera, vamos a tener noticias bastante potentes y fuertes de lo que queremos nosotros ver, porque se acaba un periodo, se acaba un ciclo, se acaba una época de parto y la mujer tiene que parir. Así como no podemos acelerar el parto, tampoco podemos detenerlo, ¿cierto? Ok, vamos allá. Mi gente, se desata un infierno, ¿eh? Se desata un infierno. Aquí hay opciones, aquí hay opciones. Ciertamente, ni Estados Unidos ni Rusia están a favor de ciertas situaciones. Aquí hay opciones a tomar. Me están hablando de varias opciones que se van a tomar. Mira, de momento se han intentado varias, pero ninguna ha sido fructífera. Porque no es lo que se requiere, no es lo que tiene que hacerse. Han habido problemas de diplomacia y más que van a venir, más que van a venir. Mi gente, esto está color de hormiga. Aquí hay solución y no han sido falta de propuestas, porque propuestas se han dado, pero han sido rechazadas. Es como que no quiero esto, no quiero aquello. Es como el niño adolescente malcriado que no quiere porque se cree el dueño. Mira, aquí viene un golpe muy duro, no solamente al ego, al ego y el creerse todos poderosos de este régimen venezolano. Aquí les viene una partida de tobillos a todos, porque de verdad que no solamente es el tiempo de espera para las pruebas que ya se tienen, mi gente, ya se tienen, porque si no, no se actúa. Si no, no se actúa, sino que también las conversaciones están avanzadas, los documentos están firmados. Nosotros solo tenemos que tener paciencia, sentarnos a esperar y ver, quedarnos en calma, no dudar, confiar, tener el corazón lleno de amor, de esperanza y mantener la energía arriba, mi gente, porque los movimientos que yo estoy viendo aquí no son fáciles, no son fáciles. Ciertamente veo mucho dolor, mucha gente sufriendo, gente inocente que de verdad pido una oración por ellos porque no merecen este dolor. Nadie merece este dolor. Veo enfrentamientos entre falsos opositores. Veo convenios, intentos de convenir. Veo transacciones ilícitas, problemas a la hora de decidir. Saben que si se apuntan en esto, pierden todo lo que tienen. Y en este momento no saben qué hacer. Están en un 3-2. En un 3-2 con la única esperanza de que la dictadura se mantenga. Créeme, mi gente, estos falsos opositores en los que nosotros creímos en algún momento, porque yo me incluyo, te hablo de Guaidó, uno de ellos, para decir otros, ahora mismo están en un 3-2. Él no quería salir a la palestra, él lo obligaron a salir, sí señor. Él no quería, estaba muy cómodo con su vida como la tenía, él y toda su familia, pero lo obligaron a salir a la palestra. Sí, señor. Ahora está en un 3-2, y no sé qué hacer. Vamos a ver qué va a hacer este peluche. Esta gente, estos traicioneros de la... Tenemos aquí la reina de oros. Bendiciones, mi gente. Reina de oros, bendiciones, dinero, abundancia, prosperidad. El conejo blanco es el conejo de la verdad. Aquí la reina de pentáculos tiene el conejo blanco de su lado. Nos indica un camino, una abundancia, una prosperidad, un logro, un éxito, una celebración, un encuentro. Tenemos en este momento un encuentro. Estamos siguiendo el camino de la verdad, mi gente. Esta carta es bastante clarificadora para mí. Sí, señor. Dime si hay alguna pregunta, por favor. Dentro de esta estrategia, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está María Corina en el mundo? Porque se nota como un poco al margen. Mira, silencio. Aquí está el silencio. Aquí está el silencio. Estrategia. Darse cuenta. Vamos a ver. Ellos no están al margen. Siento que no están al margen. Tenemos el 6. Wow. 6 de espadas. Las cosas mejoran. Una situación difícil conoce un desenlace. Mira, te voy a decir algo. Ellos están ahora mismo en una situación, sobre todo María Corina y Edmundo, resguardado. El mundo está en un momento ahora de paz, de tranquilidad, de encontrarse, de saber atinar, porque sabe que lo que le viene no es fácil.
y él está dispuesto a asumir lo que tenga que hacer. Él va a volver a viajar. Tenemos aquí el 6 de viaje, el 6 de aire, que es el viaje, es el camino, es volver a viajar, es volver a salir, es volver a hacer una ruta, una gira. Y María Corina va a volver a salir. Ella en este instante tiene órdenes explícitas de mantenerse en donde está, en silencio, porque hay una estrategia muy bien estructurada. Aunque este silencio es para nosotros, por debajo ellos se comunican. No solamente entre María Corina y Edmundo, claramente está, sino también María Corina, activamente la veo con personas muy influyentes, partícipes en el gobierno de Estados Unidos y de Latinoamérica. Tenemos aquí el 10 de espadas. 10 de espadas nos dice que una situación difícil ya en breve conoce un desenlace. Se van a realizar cambios, mi gente. 10 de espadas es cambio, se acaba un tiempo de espera, se acaba un silencio. Las cosas mejoran, se supera una dependencia, hay un parto, hay una luz. Se supera una dependencia para entrar ¿en qué? En la independencia, mi gente. Se empieza a actuar de manera independiente, pero de momento no se puede hacer. Tenemos aquí el arcano mayor número 4, el emperador. El arcángel Miguel se hace presente. Nos dice que la organización y la lógica es la estructura y la disciplina que se tiene que tener en este momento. Es el liderazgo, es el poder del liderazgo, mi gente. Arcano mayor número 4, arcángel Miguel, aquí lo tienes, el emperador. Mira, con la letra bonita se escribe lento y bonito y las cosas despacio van a palacio. Así que el arcángel Miguel nos está diciendo, simple y llanamente, el que espera lo mucho, espera lo poco. Tenemos aquí, mira cuántas espadas. Es que, mira, las espadas, el aire es espada. Espadas es lucha, comunicación y movimiento. Constante. Es estar, mira, espadas, aire. Y el arcángel Miguel que tiene su espada arriba. Aquí nadie ha bajado el brazo. Aquí se mantienen las espadas altivas y alertas. Aquí nos están hablando de que no es un buen momento para estar saliendo y diciendo sandeces. Es momento de tranquilidad, de actuar y hacer las cosas que están haciendo. Y dejar que estos payasos que están usurpando la presidencia de Venezuela sigan cometiendo porquerías y que los que están, los delincuentes estos, los bichos estos que están aspirando, peleándose por un puestico, por una alcaldía, qué vergüenza me da esta gente, de verdad, qué pena, qué vergüenza me dan. Sigan saliendo para que todos y cada uno de nosotros los veamos, queden al descubierto, si es que alguien tenía alguna duda, para que queden al descubierto y para que se lean ellos mismos en las listas de sancionados que vienen, porque muchos de sus nombres van a estar en esas listas, porque son unos corruptos y unos delincuentes de primera. Aquí nos están diciendo, vamos al fondo de la baraja, tenemos aquí el 8 de agua, me encanta. Aquí tenemos la voluntad de seguir adelante, de avanzar. Aquí hay cosas más significativas que hacer, mi gente. Aquí mucho desarrollo espiritual y afectivo, evolución. Mi gente, Venezuela está creciendo, está evolucionando cada vez más. Aquí el problema ahora mismo es somos nosotros. Crecer, evolucionar, unirnos cada vez más como patria, como nación, como ciudadanos de Venezuela, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Que nos reconozcan porque lo somos, gente de bien, gente bonita, gente luchadora y trabajadora. Limpiar nuestro nombre, limpiar nuestra idiosincrasia, que tanto la han mancillado y la han manchado estos criminales terroristas que han enviado para que nos manchen y nos perjudiquen. Mi gente, es momento de orar, rezar, pedir, aclamar a Dios y agradecer las bendiciones que tenemos. Las cosas van bien de momento. Yo siento que es un proceso, yo sé que no es fácil. Qué difícil es pedir tiempo, es pedir una espera cuando estamos desesperados, yo sé. Pero allí mismo está la mano de Dios para abrazarnos de ella, para agarrarnos de la mano de Dios y para decirle, Padre, yo sé que no es fácil, ayúdame, estoy contigo. Arcángel Miguel está contigo siempre. Siempre está con nosotros. El arcángel Miguel nunca nos falla. Él siempre está con nosotros. Siempre sale mis lecturas. Siempre es una energía constante, es una presencia activa, constante. Y no es un ángel de pasar la mano por la espalda. Es un ángel guerrero. Es un ángel de luz que siempre está pendiente de la evolución y de la claridad. Mi gente, te quiero mucho.
Un besito, mil bendiciones. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por compartir estos tiempitos de vida. Te quiero un montón y hasta la próxima.